¿Está todo bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta de algo? Pregunto porque en el anterior, en el otro salón ha habido un alumno nuevo, recién se ha trasladado, ya es su problema, puede cada uno, no sé por qué. Ok, ya todo normal, ¿no? Entonces vamos a compartir para entrar en clase. No hay ninguna pregunta, ¿no, Andrea? ¿Cómo, profesor? Disculpe. ¿Hay ninguna pregunta o alguna inquietud de alguien o alguien te ha comentado algo? No, profesor, todo bien. Ya, ok. Ya. ¿En qué clase nos quedamos? ¿No te acuerdas? Hemos perdido 2 clases, profe, por los feriados, pues. Ok, entonces ya. Pero ya, ¿y en qué nos quedamos? Uy, a ver, en la mitad de un tema, ahorita reviso. Iba a continuar haciendo ejercicio. Nos quedamos en la 42, ¿no? Ya, aquí nos quedamos. Ya, aquí. Vamos a acabar el problema anterior, el voltaje inverso pico y el voltaje máximo entre problemas. Entonces acá yo tengo, pues, nos hemos quedado en la clase 5 del ejercicio 42. ¿No? Ok. Ya, otra cosa, Celeste, ¿cuándo es la semana de examen? ¿Te acuerdas? La fecha exacta dijo que iba a haber un examen parcial y un final, ¿verdad? No, mentira. Porque yo no voy a tomar examen ni parcial ni final. O sea, iban a haber, un ratito, iban a haber solo 2 exámenes. Mentira, yo no iba a tomar ningún examen. A ver, acá lo tengo apuntado. Yo voy a tener primera prueba en la semana de examen y segunda prueba en la semana de examen. Ajá. La primera prueba y la segunda prueba son de peso 2. La primera prueba se toma en la fecha que ustedes dan examen. Ajá, pero no es examen. Sí, la primera prueba, segunda prueba y luego en práctica sería la monografía y la exposición. Sí. Sí, disculpa que no tenía punto. Y ahora, ¿cuándo es la semana de exámenes? Ahí sí no menciona, pero supongo semana 8. No, es la semana 8, pero ¿cuándo es la semana 8? ¿Ya esta semana es la 8 o la próxima? No, esta me parece que es la 5. Ya, entonces, ya, está dependiendo ya, porque una semana antes para ya, yo, de todas maneras, yo tomo la primera prueba, la fecha de examen, o sea, claro. El día, la semana de examen, ese día yo tomo mi primera prueba, ¿correcto? Sí, semana 8. Entonces, una semana antes ya me van avisando para ya saber, porque si no, no les aviso, pero yo ya les tomo esa fecha el examen, ¿ya? Okay. Ya sé. Ya. Entonces, empecemos aquí. Nos hemos quedado en este problema. Hemos estado viendo problemas de rectificadores de ondas completas. Y entonces vamos a ver. ¿Se ve la figura? ¿Se ve la pantalla? Sí. Ya. Ok, entonces sigamos. Acá tenemos un problema donde dice, en el circuito de la figura se pide calcular la tensión continua y eficaz en la carga, el voltaje inverso pico de cada diodo y graficar la tensión de la carga. Eso es lo que me están pidiendo, ¿correcto? Entonces,
Vamos a ver. Aquí tenemos el circuito. Me dicen considerar diodos ideales. Estos 4 diodos son ideales. ¿Sí? Y la carga es esta resistencia de 100 ohmios. Y acá tengo una resistencia de 10 ohmios. Este es mi voltaje. Recuerden, en la salida del secundario ese es el voltaje eficaz que tengo. 10 voltios, voltaje eficaz. 220, voltaje eficaz en la entrada y 10 voltios, voltaje eficaz en la salida del transformador, que es la entrada del circuito, ¿correcto? Entonces, me están pidiendo ¿qué cosa? Me están pidiendo que haya la tensión continua y eficaz en la carga, ¿no? Tensión continua y eficaz en la carga. Entonces, aquí. Entonces, si este es el voltaje máximo y yo hallo aquí, ¿qué tengo? Voltaje eficaz voy a calcular. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje eficaz? Voltaje eficaz es el voltaje máximo entre raíz de 2. Entre raíz de 2 pasa a multiplicar, entonces el voltaje máximo total será raíz de 2 por el voltaje eficaz total. Entonces, esto será 10 voltios es el voltaje eficaz por raíz de 2. 14.14 es el voltaje eficaz, perdón, voltaje máximo en estos puntos. Entonces, ¿a qué será igual la corriente máxima? La corriente máxima será, no, la corriente que circula por acá. Esta es la I máxima, ¿no? ¿Y a qué será igual? Al voltaje máximo dividido entre la total de resistencias. ¿Y cuál será el total de resistencia? Cuando acá tenemos un voltaje V máximo, este es cortocircuito, por acá cortocircuito. Entonces prácticamente mi resistencia es 100 más 10, o sea 110 ohmios. Entonces los 14.14 entre los 110 voltios, eso me dará la corriente máxima. Entonces la corriente máxima será 14.14 entre 110 y eso será 0.129 amperios. Eso será la corriente máxima, ¿correcto? Sigamos. Ahora, el voltaje máximo en RL. En RL será la corriente máxima por RL, ¿correcto? La corriente máxima. ¿Y cuál es la corriente máxima? Aquí está, la corriente máxima, 0.129 que viene por acá. Entonces multiplico por 100 y eso será el voltaje máximo. Entonces aquí observamos, multiplico por 100 y me queda 12.9 voltios. Ese será el voltaje máximo en la carga, o sea, voltaje máximo en RL. Ahora, ¿ya qué será el voltaje continuo en RL, o sea, en la carga? Será 2 veces el voltaje máximo en la carga entre pi, porque es un rectificador de onda completa. Entonces será 2 veces el voltaje máximo en la carga entre pi. Eso será 2 por 12.9 entre pi, eso será 8.21 voltios. Voltaje eficaz en la carga será el voltaje máximo en la carga entre raíz de 2. Y esto será 12.9, que es el voltaje máximo entre raíz de 2, 9.12 voltios. Y el voltaje inverso pico, ¿a qué va a ser igual? Observemos la figura. El inverso pico va a ser el voltaje que hay entre estos dos diodos, entre estos dos puntos del diodo, porque este es circuito abierto. Cuando esto de acá es cortocircuito. Entonces, tú te das cuenta que el voltaje en este diodo, que está abierto, y ese es el voltaje inverso pico, será este punto, que es el mismo punto de acá, ¿no? Y este otro punto, que es el mismo punto de acá, ¿no? Entonces, ese será, si tú te das cuenta, este punto, que es el voltaje de acá, y este es cortocircuito de este punto, que es el mismo punto de acá. Entonces, el voltaje máximo en la carga será el mismo voltaje que el voltaje inverso pico, ¿no? Entonces, el voltaje máximo en la carga, voltaje máximo en carga es 12.9. Entonces, el voltaje pico será el voltaje máximo de la carga. Y eso será 12.9. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que estamos observando y eso es lo que estamos viendo. ¿Correcto? Entonces... Profe. Sí, no está grabando la clase. Disculpe. Ya, vamos a grabar entonces. Sí, y profe, otra cosita. Estamos semana 4, mil disculpas.
Semana 5 estamos. No, como comenzó el 11 de octubre las clases, 11... No sé, a mí me acaban de decir que estamos en semana 5. A ver, averigua, la próxima clase me averigua bien y ahí conversamos, ¿ya? Sí. Ya, ok, ya. A ver, vamos a grabar. Ya ahí tenemos y estamos grabando, ok, ya. Digamos, todos saben que estamos grabando, por favor, todos estamos grabando. Ya, entonces sigamos acá. Ya tengo esto, entonces ahora continuamos. ¿Qué voy a tener? Ahora tenemos acá otro problema, ¿no? El otro problema es, dice, determinar la gráfica de la tensión en la carga, también calcular la tensión continua en la carga y el voltaje inverso pico en cada diodo. Entonces, la tensión continua en la carga, en esta parte de acá. Pero mira, ahora ya no tenemos 4 diodos, sino solo tenemos 2. Entonces, cuando esto está, acá me dice que el voltaje V sub I es 30 voltios máximo. Entonces acá yo tengo voltaje máximo, aquí es 30 voltios. Pero cuando yo estoy en la parte positiva, si este es más, este es cortocircuito y este es circuito abierto. Si este es cortocircuito, la corriente va a venir por acá y la corriente va a tener estos dos caminos. Una parte vendrá por acá y la otra parte por acá, ¿no? Y luego cerraré el circuito. Entonces, yo voy a calcular, a ver, si yo calculo la corriente total, entonces será este voltaje máximo entre la resistencia, que será esta resistencia de 2 más 1, 3, en paralelo con este 2, porque este de 1 está abierto y este de 2 es cortocircuito, ¿correcto? Entonces, ¿qué tendremos en la solución? En la solución, al tener la primera parte de la señal, voy a tener así, acá tendré una corriente I, y acá habrá una corriente IRL, que será la corriente por la carga, que no es la misma que está ahí. ¿Por qué? Porque esta corriente I es la que viene por acá, y aquí hay dos corrientes, la corriente en RL y la corriente en 2K. Entonces, calculamos la corriente total. ¿A qué va a ser igual? Al voltaje V sub I entre la resistencia total. ¿Y a qué va a ser la resistencia total? 2 en paralelo con 3, o sea, será el voltaje V sub I entre 2 por 3 entre 2 más 3, o entre 3 más 2, que es lo mismo. O sea, será V sub I entre 3 por 2 entre 3 más 2. Este 5 sube arriba, tengo 5 V sub I entre 6. Pero V sub I, ¿cuánto es? 30. Entonces aquí, incluso acá podemos ponerle, para que se visualice mejor qué cosa es qué, aquí pondremos lo siguiente. Ahí está. Y aquí, en vez de poner V sub I, pondré 30, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces ahí tengo eso, 5 por 30, entonces acá me quedará 25 miliamperios. Entonces es la corriente I que tengo acá, 25 miliamperios. Entonces, ahora, ¿y cuál será la corriente IRL? Esta corriente en la carga. Entonces haría un divisor de corriente. Entonces será I por 2 entre la suma de 3 más 2. Aquí I por 2 entre 2 más 3. Esto será la I, que es 25 por 2 entre 5. Esto será
10 miliamperios. Entonces la corriente que pasa por la carga es 10 miliamperios. ¿Correcto? Eso es lo que tengo que tener en cuenta. Estoy hallando el voltaje máximo, he hallado la I máximo, entonces estoy hallando la corriente máxima en la carga, que es 10 miliamperios. ¿Correcto? ¿Qué me piden a mí? Entonces, a ver, ¿qué me piden? Me están pidiendo calcular la tensión continua y eficacia en la carga. Tensión eficacia y continua en la carga. Entonces aquí tengo este problema y aquí tengo ya la corriente máxima en la carga. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? La corriente por 2.2, ¿qué viene a ser? A ver, vamos a ver aquí. Acá tengo 2.2. 2.2 por la corriente. Acá me dará la tensión que hay entre estos dos puntos. Esta será la tensión que hay en estos dos puntos. Y si yo multiplico la corriente de acá por 6.8, será la tensión que hay en estos dos puntos. O sea, la tensión en RL. Si tengo la corriente máxima, 2.53, y tengo 6.8, que es la resistencia, entonces I por R me da el voltaje máximo en la carga. Entonces, ¿a qué será igual el voltaje máximo o pico en la carga? Y en RL por 6.8 y en RL 2.53 por la carga 6.8 y esto será 17.21. Ese será el voltaje pico o voltaje máximo en la carga, que es 17.21 por 28. Entonces, ¿qué será el voltaje eficaz en la carga? El voltaje máximo en la carga entre raíz de 2 y esto sale 12.169. ¿Y a qué será el voltaje pico inverso? Observamos el circuito. Voltaje inverso pico es el voltaje que hay en este diodo que está abierto. Ese voltaje, ¿a qué va a ser igual? ¿No? A este punto, ¿no? A este punto de acá. Y este otro punto, como este es cortocircuito, el otro punto es el de acá. Correcto. Ese es, ¿sí? Ese era el problema, ¿no? O otro era el problema. Este era, ¿no es cierto? Ya. Entonces este es un cortocircuito. Entonces, este voltaje está acá. Y este voltaje de acá está acá. Entonces el voltaje máximo será el V sub I. ¿Y cuál es el V sub I? Es este de acá. Entonces, ¿cuánto es el voltaje máximo? 40. Entonces acá está, 40 voltios de voltaje máximo, ¿no? En el diodo. Voltaje continuo, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser el voltaje continuo? A 2 veces el voltaje máximo en RL, porque me pide el voltaje continuo en RL, en la carga. Aquí vamos a colocar, a ver un ratito. Aquí vamos a colocar BCC. Wow, acá está de no ha sido. Wow, esto ha sido jalado, ya no importa. Entonces acá este es BCC en la carga, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El BCC va a ser el voltaje continuo en la carga. Será 2 veces el voltaje máximo en la carga entre pi. Y eso será 10.9562. ¿Correcto? Entonces con eso he calculado ya el voltaje eficaz en la carga y el voltaje continuo en la carga. Y el voltaje inverso pico. ¿Correcto? Ok. ¿Alguna otra pregunta por acá? Ok. Entonces ahí hemos hecho unos cuantos problemas, ¿no? De esta parte. Correcto. Este es la clase 5. Entonces, lo voy a enviar mejor para que ustedes lo tengan ya, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, Sí. vamos a enviar.
Yo al enviárselo se lo envío a todos, ya, a todos los que están aquí para el correo, se lo voy a enviar. Vamos a ver dónde, aquí, ok, aquí vamos a ver, ahí está. Chabelita, ábrele la puerta, por favor. Ya, aquí vamos a jalar. Ya ahí les envié, ya te estoy enviando a todos les estoy enviando ya, Andrea. Sí, profe. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Ya les llegó todavía? A ver, un momento. Sí, ya llegó. Ya, ok, entonces este hoy ya le llegó a todos, ¿ya? Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a continuar. Acá vamos a empezar con lo que es filtros. Y acá todo aquel que está haciendo expresar en el grupo la exposición, entonces ahí va a haber, perdón, de las fuentes, entonces va a tener que ver con esto que es filtros, ¿ya? Los filtros es más que nada para tratar de mejorar una señal o depurarla para que sea más continua, ¿no? En lo posible con un circuito real, con un dispositivo real. Pero ¿cómo se logra esto a esta medida? Entonces acá dice, ¿no? Comenzamos con un voltaje de corriente alterna. Si es un voltaje de corriente alterna es, como ustedes saben, senoidal quizás.
pero tenemos un voltaje de corriente directa constante al rectificar el voltaje de corriente alterna. Ese voltaje CD que se le dice, el que está por encima de cero, es cero a más, pero no es constante, es pulsante, ¿no? Por eso cuando nosotros rectificamos media onda a onda completa, la estamos poniendo en continua, pero no es constante, es pulsante, es una continua pulsante. Entonces el voltaje de CD constante al rectificar el voltaje de corriente alterna y luego filtrarlo para obtener un nivel de corriente directa, o sea, un poco más continuo, y por último lo regulamos para obtener un voltaje de corriente directa fijo, deseado, ¿no? Una corriente, una tensión continua, ¿no? Pues eso es después de regular. Antes de regular está la filtrada, que solamente se trata de mejorar eso, esa onda pulsante, ¿no? La regulación en general se obtiene con un regulador de voltaje de circuito integrado, el cual toma un voltaje de corriente directa y luego lo entrega a un nivel más bajo, el cual permanece igual aun cuando el voltaje de corriente directa de entrada varíe o la carga de salida conectada al voltaje de corriente directa también lo haga. En la figura se muestra un diagrama de bloques que contiene las partes de una fuente de alimentación típica y el voltaje en varios puntos de la unidad. El voltaje de corriente alterna, por lo general, es de 120 voltios RMS. Es que esta información es de otro lugar. Por eso habla de 120 voltios RMS. En cambio aquí nosotros tenemos 200 voltios RMS. Se conecta a un transformador, el cual lo reduce al nivel de salida de corriente directa deseada. Un rectificador de diodos proporciona entonces un voltaje rectificado de onda completa. Eso es lo que hemos hablado, rectificador de onda completa. Es continua, pero es pulsante, ¿no? Continua se dice corriente directa, porque es mayor que cero positiva, pero no es continua todavía del todo, el cual en principio se pasa por un filtro de capacitor sencillo para producir un voltaje de corriente directa. Este voltaje de corriente directa resultante casi siempre presenta algún rizo o variación de voltaje en corriente alterna. Un circuito regulador puede utilizar esta entrada de corriente directa para proporcionar un voltaje de corriente directa que no solo tenga mucho menos voltaje de rizo, sino también que permanezca con el mismo valor de corriente directa, aun cuando el voltaje de corriente directa de entrada varíe un poco, o que la carga conectada al voltaje de corriente directa de salida cambie. Esta regulación de voltaje normalmente se obtiene con uno de varios circuitos integrados, reguladores de voltaje de gran uso. Acá observen la figura. Ok, entonces ya ustedes miraron la figura. Y entonces estarán observando el diagrama de bloques que muestra las partes de una fuente de alimentación. Aquí dice 120 voltios RMS, la entrada del enchufe. Y entra un transformador, entra un rectificador, entra un filtro, entra un regulador de circuito integrado y después ya entra en la carga. A esta carga estamos viendo que entra una señal continua, ¿no? Continua. Es como que tú, ¿qué señal le pones a tu celular? Continua. ¿Qué señal le pones a tu laptop? Continua. Pero alguien dirá, no, pero si yo lo enchufo a toma corriente. Pero hijito, lo enchufas y va a la batería. Y lo que tú enchufas tu laptop es a un cargador de batería.
Y esa batería trabaja generalmente a 9 voltios para alimentar tu laptop. No, yo a mi celular le pongo 220. Sí, le pones tu 220, pero eso va al cargador, porque a tu celular va un voltaje de batería. Correcto. Entonces, esas baterías de los celulares son recargables, por eso es que tiene todo un sistema. Todo esto tiene tu cargador de batería. Y que acá entrega a veces en algunos casos 9 voltios o 12 voltios, depende del celular, ¿no? ¿Qué voltaje es? Por eso algunos malogran el celular porque no tienen idea, creen que todos los cargadores son iguales para todos los celulares. Claro, hay algunos fabricantes de celulares que han puesto un conector adecuado para su cargador, para que alguien no le coloque cualquier cosa. Pero no falta otros que son más sabios y le ponen cualquier cosa y después lo malogran su celular. Uno que se alimenta con 5 voltios le pone un 9, o uno que se alimenta con 9 le ponen 12 y lo malogran. Bueno, sigamos entonces aquí. A ver, pero yo quisiera acá, se ve, ¿no? 120 voltios RMS, ¿se ve, Celeste? Sí, profe. Ya, entonces, ya miraron la figura bien, entonces ahora yo voy a preguntar. A ver, vamos a preguntarle a Miguel Ángel. ¿Está Miguel Ángel? Sí, profesor. Dime, ¿has visto ahí en la gráfica, dice 120 voltios RMS, ¿sí? Sí, Ya. ¿Por qué ponen 120? porque Esa es la es eficaz. alimentación que tienen algunos países. ¿Por qué? Es el 120 por raíz 2 para sacar el voltaje máximo. ¿Qué te he preguntado? Que el voltaje RMS valía 120. ¿Por qué? Por eso, ¿por qué vale 120? No sé, profe. Ya, a ver, vamos a preguntarle a Manuel Samurai. A Manuel Samurai, diré Manuel Samuel debe ser. Sí, profesor, soy Manuel Samuel. Ya, muy bien. Miguel, dime, ¿por qué en otros países usan 120? Esos 120 es la salida de su tomacorriente. Aquí nosotros, ¿cuánto usamos en nuestra tomacorriente? En tu casa, ¿cuánto sale de tu tomacorriente? 220. Ya. Pero en otros países usan 120 a 110. ¿Por qué? Esta es mi pregunta. Tal vez usen otro tipo de transformador para que, o sea, nosotros utilizamos uno de relación 2210, si no me equivoco, así comerciales. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Hay unos transformadores para pasar, pues, y cambiar, ¿no? Por relación de voltajes. Digo que tal vez ahí usan otra relación, tal vez, y terminan con el mismo resultado. Es algo que ¿Pero por qué usan 120? ¿Por qué no usan 220 como nosotros? ¿O por qué nosotros usamos 220 y no usamos 120 como ellos? ¿Por qué? No sabría responder, profesor. A ver, vamos a preguntarle a Brad. Brad, ¿estás? Sí, profesor. Muy buena noche. Entonces, a ver, contéstame la pregunta que le he hecho a Manuel Samuel. Bueno, profesor, no estoy muy seguro, pero creo que es porque acá podemos producir bastante corriente. ¿Podrías hablar fuerte porque no te escucho casi nada? No estoy muy seguro, pero creo que es porque acá podemos producir bastante corriente.
A ver, Ana Paula, ¿qué ha dicho Brad? ¿Cómo? No, ¿eso ha dicho Brad? ¿Perdón? ¿Eso ha dicho Brad, que acá podemos dar más corriente? Sí, ¿Eso has dicho? Ya, a ver, Ana Paula, tú dime, ¿por qué acá usamos 220 voltios y en otros países usan 120 o 110 voltios? ¿Qué tiene que ver el transporte de la corriente? A ver, según tu idea, ¿cuál es? ¿Y por la de nosotros no fluye? Más sencillo. ¿A qué te refieres como más sencillo? Ah, o sea, tú dices, si yo uso voltaje más bajo, mi cable va a ser más grueso o más delgado. Más grueso. Entonces, las torres de alta tensión, ese cable, ¿de qué grosor tendrán si hay ya no son 220 voltios? Ahí van 10.000 voltios. Entonces, ¿de qué grosor pensarás que es ese cable? Mira, 220 voltios y 10.000 voltios. Ok. A ver, Álvaro, a ver, vamos a dejar a ver qué nos dice Álvaro. Álvaro, Sí, profesor. a ver, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Por qué en otros países utilizan 120 o 110 voltios y por qué acá en el Perú usamos 220? Yo considero que es porque es menos riesgoso. ¿Dónde es menos riesgoso, acá o en el otro país? En el otro país, porque, bueno, acá usamos 220 y allá usamos, y bueno, allá se usa 110 y no es tan riesgoso para las personas al momento de usar o al momento de hacer instalaciones eléctricas. O sea, acá en el Perú es más peligroso. Sí, porque se usa un voltaje más alto. Ya, ya, ya. ¿Y por qué crees que hacen eso? O sea, ¿por qué crees que los que hacen eso acá le ponen más peligroso, sabiendo que en otros países es menos peligroso? Bueno, yo creo que es porque, bueno, a través de las fuentes de alimentación, como son de alta tensión, o sea, yo podría decir que eh, es porque no tienen ¿cómo os digo? Eh, los dispositivos o algo así adecuados para reducir ese voltaje. Y bueno, otros países, bueno, sí tienen esa inversión quizá para reducir ese voltaje tan alto. A ver, ¿alguien puede tener alguna idea que quiera ampliar o que quiera decir algo o no? Nadie. Están en el cuarto ciclo. Están siguiendo ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica, ¿no? Sí, eso es electricista. O sea, que eso me da cólera. Si son electricistas y que ni siquiera, aunque sea mal, pero tienen que hablar. Aunque sea que no sepan, pero hablen. Para que sepan lo mal que han hecho y no lo vuelvan a repetir. Uno tiene que participar. Yo, así como algunos de ustedes dicen, yo creo que está bien, tú puedes creer muchas cosas, está bien, ya háblalo. Acá están para aprender, no están que le estoy tomando examen. ¿No? Entonces, lo que dijo Álvaro es algo cierto.
Aquí en el Perú usan los 220 y en otros países usan 110, 120. ¿Por qué? Porque en los otros países cuidan a la gente. Acá hay un montón de gente, pero no importa que muera, ¿no? Por eso es, ¿qué importa que muera acá? Primero cuidan la máquina, que no lo vayas a malograr, pero ¿qué importa que tú te mueras? Así de sencillo aquí en el Perú. Poner a 110 o 220 voltios es más caro que poner a 220. No es porque no haya los dispositivos, porque no hay nada. Todo lo que trae es importado. Acá, para hacer una hidroeléctrica, ¿acaso acá fabrican algo? Lo único que fabrican es el clavo, creo, y el ¿qué más? El clavo y cualquier punzón que van a hacerlo para arreglar algo, nada más. Después todo lo demás es importado. ¿Por qué? Porque acá justamente pues la ley del esclavo. Mientras tú seas esclavo, mejor para los adinerados. Van a tener mano de obra barata, ¿no? Y eso me hace recordar que cuando yo entré a trabajar a la Marina, entramos porque justo se dio un caso anecdótico. Le pagaban mensualmente a un ingeniero norteamericano $25,000 para que apoyen el mantenimiento de la flota de la Marina. Pagaban $25,000 mensuales. Eso era su sueldo, porque era un ingeniero de Estados Unidos. Entonces, felizmente, como no siempre hay, pero a veces existe por ahí, uno de los comandantes dijo, oye, con esa cantidad de plata podemos tener más de 10 ingenieros de acá del Perú. ¿Y tú crees que 10 ingenieros de acá del Perú no puedan ser casi algo igual a un ingeniero de Estados Unidos? Entonces todos dijeron, oye, sí, ¿no? Tiene razón, probemos, pues. Y contrataron a 10 ingenieros, no con $25,000 a los 10, sino con 20,000 soles a los 10. O sea, con 20,000 soles contrataron a 10 ingenieros peruanos. Y un ingeniero norteamericano le pagan $25,000 mensuales. Para que vean la mente esclavista que tiene aquel Perú, ¿no? Y bueno, pues. Y los resultados fueron pues excelentes, porque cada ingeniero casi era igual o más hábil que el norteamericano, ¿no? Felizmente habían estudiado bien y habían aprendido y tenían buena universidad, entonces habían aprendido bien, pues entonces fue excelente la situación. Entonces por eso aquí pues es mejor, mientras no fabriques nada, es mejor para lo de arriba, ¿no? Porque tienen mejor negocio que hacer, ¿no? Por eso acá ningún auto ya fabricamos. Mejor es que lo compre, porque ¿quién es el que gana cuando compras autos importados? ¿Alguna empresa peruana? No, la empresa extranjera, ¿no? Y por eso te esclavizan, para que tú solamente votes por... Bueno, pues sin comentarios mejor. Sigamos mejor nuestra clase. Entonces, vamos al punto. Y yo pensé que ustedes tenían idea. Ustedes que querían ser ingenieros electrónicos o eléctricos o electricistas, siquiera habían leído pues algo. O sea, por eso va a ser interesante aquel que exponga un tema, no sé, de los trabajos. Ojalá que le den con todo y bien el trabajo. Miren, como les decía, cuando tú generas energía eléctrica, hablamos
por ejemplo, de la hidroeléctrica del Mantaro, por decir, que es una de las más antiguas y la que más, gracias a ella prácticamente existimos, genera, y toda esa energía lo trae por las torres de alta tensión y los lleva a diferentes departamentos para alimentar a todas las ciudades. Y lo trae con cables de alta tensión que son más o menos de 10.000 voltios. Pero previamente ahí, antes de enviarlo a eso, los manda, los transforma a ese nivel de voltaje. ¿Para qué? Para que sean los cables delgados y puedan no ser muy costosos. Tú puedes elevar el voltaje, disminuyes el grosor del cable. Es al revés de lo que dijo tu compañero, ¿no? Es al revés. O sea, más voltaje, más delgado el cable. Menos voltaje, más grueso el cable. ¿Por qué? Porque el voltaje casi va a estar supeditado, ¿no?, a la cantidad de corriente, ¿no? Entonces, cuando acá ponemos 220 voltios es peligroso, 110 es menos peligroso. Entonces, por eso los países desarrollados usan 110 por cuidar a su gente. Pero acá, como va a costar un poquito más, ¿para qué? Pues, ¿para qué van a gastar? Si gente hay bastante, ¿no? Lamentablemente lo digo así, quizás jocosamente o a veces en forma, quizás a veces incómoda, pero es la realidad. Ya, tenemos 220 voltios en todos nuestros tomacorrientes de todos los domicilios. Incluso aquí, por ejemplo, en esta Universidad de San Marcos, se cuida un poco a los alumnos, porque en el laboratorio no trabajas a veces con 220 voltios, trabajas con voltaje menor. Incluso hay laboratorios donde haces solamente con 60 voltios, con 40 voltios, haces tu laboratorio, ¿no? Pero en las universidades del interior, donde ahí el costo es, como decir, ahí vale menos la gente, allá se hace con 220 en el laboratorio de la universidad. Y por eso el docente tiene que poner bien en claro y bien claro a los alumnos, porque siempre hay alumnos pues despistados, graciosos, chistosos, que quieren dársela de graciosos a veces y que en cierta medida jugar a veces con esa atención, y ahí no se le permite pues, jugar. El docente responsable, un momentito, te retira de acá. No, que yo pensé, yo creía, ya, piensa allá, cree allá, pero acá no, chao. Lo suspende 1 o 2 semanas en el laboratorio. ¿Por qué? Porque no se permite, es peligroso. ¿Qué tal si le pasa algo al alumno? ¿A quién le hacen responsable? Al docente, pues. ¿No? ¿Qué va a decir la mamá del papá si algo le pasa a Kevin? Va a tratar de un poco más, quizás no lincharnos. ¿Por qué? Porque a su hijo le ha pasado eso. Entonces el docente tiene que cuidar bien, ¿no? Tiene que poner a veces rigor, ¿no? O si no sancionarlo, si no despedirlo. ¿Por qué? Porque después hay un accidente y ahora bueno, aunque ya al docente lo metan donde sea, pero ya a veces es fatal esa atención. Por eso cuando uno trabaja tiene que trabajar muy claramente, ¿no? Y así, como ustedes van a ser ingenieros, van a estar siempre al mando, al final van a acabar al mando de varios trabajadores. Y si son electricistas, van a tener que ser duros. ¿Por qué? Porque van a trabajar, si es en redes de alta tensión, van a trabajar con tensiones pues, altísimas. Entonces tú tienes que hacer que respeten todas las reglas. Si no, ¿acaso si por algo muere ahí un trabajador en alta tensión? Van a decir, no, él tiene la culpa, él. No, ingeniero responsable.
Él tiene la culpa. No, pero es que yo le dije que se ponga casco y no se puso. Tú eres responsable porque tú no lo has debido hacer trabajar sin casco. Y así es que a la reja. ¿Te das cuenta? Por eso, trabajador que no quiere ponerse casco, ya, tú te me vas, descansas una semana, chao. Cosa que los demás ya van a saber que contigo no se juega, entonces tienen que cumplir la regla. Pero si tú le dices, ya, no te olvides, pues, ya, ponte, al dar la vuelta ya se sacó el casco. No es que pesa mucho, no es que me fastidia, no es que me hace calor, no es que me hace sudar. Eso no interesa. Cuando te caiga un cable de alta tensión te va a matar. No solo te va a hacer sudar, te va a matar. Entonces tienes que ser, ¿no?, bien claro para cuidarlo a ellos, porque ellos no saben o no entienden. Por eso tú eres el más instruido en la corriente, tú eres el más conocedor, sabes qué puede pasar. Entonces tú tienes que poner la regla y hacer respetar las reglas que ya están. Muy bien, bueno, entonces, por eso 220 usan los países desarrollados generalmente, ¿no? Y es más costoso tener un voltaje más bajo, ¿no? Porque el cable también, porque va a haber más corriente, ¿no? Más corriente para una determinada potencia. En cambio acá usan el más alto porque va a ser menos costoso. ¿Y qué importa que alguien se accidente? A nadie le importa, por eso trabajan con esa tensión. Y ya se acostumbraron a trabajar con esa tensión. Y ya todos los que trabajan en eso saben lo peligroso que es, por eso también tienen que cuidarse. ¿Correcto? Entonces, aquí, esta información que les estoy mostrando ha sido de un país desarrollado, por eso está 120. Pero en cambio nosotros trabajamos con 220, ¿correcto? A ver, sigamos entonces con nuestra clase, ¿ya? Entonces, aquí estaba. Entonces, observen la figura, ¿no? Ahí dice, tenemos 120 voltios, el transformador. El transformador es algo que me va a transformar una tensión de 120 en este caso a una tensión de 20 voltios, 30 voltios, 15 voltios, a algo menor. Porque aquí voy a hacer, no voy a alimentar esto un motor de potencia, sino algo de menor corriente. Por eso estoy regulando esto. Si no, haría otras cosas, otras transformaciones que ya es diferente. Pero por el momento esto es para, por ejemplo, cargar nuestra laptop. Entonces acá más o menos tengo que sacar quizás 9 voltios a 12 voltios continuos. Aquí, esta línea me va a representar 9 voltios o 12 voltios continuos. Así, una línea de tensión fija, sin baches. Entonces, saco en el transformador, si yo quiero que me dé 9 voltios, por decir un ejemplo, 9 voltios, entonces mi transformador acá siquiera me debe transformar a 15 voltios. El transformador a 15 voltios, alternos. Va a salir igual, pero solamente con 15 voltios máximo. Este tiene 200 voltios RMS, acá va a tener quizás ya 15 voltios de RMS eficaces que tengo. ¿Ya? Pero la señal va a ser así, senoidal. Eso es en la salida del transformador. Ahora, de ahí paso al rectificador. ¿Qué es el rectificador? Son los diodos, ¿no? Si yo no, acá tengo positivo y negativo, cuando pase por un rectificador de diodos, de 4 diodos tipo puente, por decir, la señal me va a aparecer así, pulsante. Claro, es corriente directa, porque todo es positivo, pero es pulsante. 0, su valor máximo 0, su valor máximo 0 o su valor máximo. Entonces, pero esta tensión es muy variable para meterlo a mi laptop, ¿no? Lo malograría totalmente, quizás. Entonces le pongo un filtro. ¿Y qué es un filtro? Un condensador nada más. Al ponerle un condensador, lo que hace el condensador es se carga y al descargarse viene una línea por acá. Entonces ya logro una figura un poco, quizás menos que esta, pero exagerando así. Pero ya mire, ya no llega a 0 voltios, llegará pues
a 5 voltios, quizás entre 5 y 15 va a jugar quizás. Y esa tampoco lo puedo mandar a mi laptop, entonces tengo que mandarle por un regulador. Entonces, si aquí está variando de 15 voltios a quizás 9 voltios, entonces al regulador tiene que entrarle mayor a 9 para que me dé 9 acá. Si no, no me va a dar 9. ¿De dónde va a sacar? No me va a inventar corriente, no me va a inventar tensión. Entonces, este regulador es un equipo que me va a dar una tensión continua de 9 voltios. Por tanto, en su entrada yo tengo que tener más de 9 voltios. El fabricante me dirá cuánto más máximo puedo tener. Yo no puedo tener acá 50 voltios para que me dé 9 voltios. Lo más logro mi regulador. Porque el fabricante me dirá máximo puedes ponerle acá tanto voltaje. Si le pones más, ya pues es que te sobra la plata. Correcto. Esa es la explicación de todo esto. Que lo vamos a ir a ver ahora poco a poco. Ahorita vamos a ir a ver. Hemos visto el rectificador, ya tenemos la onda pulsante, ahora vamos a ir al filtro. ¿Correcto? Sigamos. ¿Alguna pregunta ahí? Ya, sigamos. Regulación de voltaje, filtrado y el voltaje de rizo. Antes de analizar a fondo el tema de un circuito de filtrado, sería conveniente considerar los métodos usuales para valorar circuito de filtrado, para que podamos comparar la eficacia de un circuito que trabaje como filtro. La figura muestra un voltaje de salida de filtro típico, con el cual se definirán algunos de los factores de la señal. La salida filtrada de la figura tiene un valor de corriente directa y alguna variación de corriente alterna, rizado. Esto de acá le llaman rizado. Esto de acá, ¿por qué? Es una tensión continua pero variante, ¿no? No es continua, directa, así fija. No, esta es una arriba pero con baches, ¿no? Con baches, ¿no? Entonces, acá, la salida filtrada de la figura tiene un valor de CD y alguna variación de corriente alterna rizo, aun cuando en esencia una batería tiene un voltaje constante o de salida de corriente directa. El voltaje de corriente directa derivado de una señal de fuente de corriente directa rectificada y filtrada tendrá alguna variación de corriente alterna o rizo. Muy pequeño, pero sí lo va a tener. Cuanto más pequeña sea la variación de la corriente alterna con respecto al nivel de corriente directa, mejor será la operación del circuito de filtrado. Es aquí, miren. Esta tensión continua BCD hasta esta línea negra, pero en esa línea negra no es así línea negra que va a salir continua, sino va a haber así como es, ondulante, ¿no? No tan ondulada, pero variando armónicamente, pero diferente forma, o así también. Entonces eso es un voltaje de rizado pico a pico. Este es el voltaje que varía. Por ejemplo, si esto es 15 voltios, el negro, esto varía de 14 a 16, por decir, 14 a 16 está variando, 14 a 16, ¿no? No me da continuo, ese es el rizado que se llama. Esa variación que está en la parte superior de la continua. Se forma de onda de un voltaje filtrado que muestra voltaje de corriente directa y de rizado, ¿no? De rizo, ahí está. Considere la medición del voltaje de salida de un circuito de filtrado que utiliza un voltímetro de corriente directa y un voltímetro de corriente alterna, RMS. El voltímetro de corriente directa leerá solo el nivel promedio o corriente directa del voltaje de salida. El medidor de corriente alterna, RMS, leerá solo el valor RMS del componente de corriente alterna de voltaje de salida, suponiendo que la señal de corriente alterna esté acoplada mediante un capacitor para bloquear el nivel de corriente directa. Definición: el rizo se define como, o sea, esa variación de rizado, es el voltaje de rizado, o sea, RMS,
entre el voltaje de corriente directa, o sea, el voltaje RMS entre la corriente BCD, o el voltaje de corriente directa por 100%, ¿no? Entonces, ¿qué es BRMS y qué es CD? Aquí lo tenemos, ¿no? Ahí está, BRMS, voltaje de rizo pico a pico, y este es el voltaje directo. Y de acá me están diciendo que ¿qué voltaje es esto? Voltaje de rizado. El voltaje de rizado, el voltaje RMS del rizado. Entonces se tiene que calcular el voltaje eficaz de esta señal, de esta de acá, de esta que está variando. Esa dividido entre voltaje CD, eso será el rizado, ¿no? O rizo. Filtro de capacitor. Un circuito de filtrado de mucha aceptación es el filtro de capacitor que se muestra en la figura. Se conecta un capacitor en la salida del rectificador y se obtiene un voltaje de corriente directa a través del capacitor. La figura muestra el voltaje de salida de un rectificador de onda completa antes de que se filtre la señal, mientras que la figura muestra la forma de onda resultante después de que el capacitor del filtro se conecta en la salida del rectificador. Observe que la forma de onda filtrada es en esencia un voltaje de corriente directa con algo de rizo o variación de CD. Entonces aquí tenemos, mira, acá está el circuito rectificador, ¿no? O sea, acá yo tengo las ondas pulsantes. Yo voy a poner el condensador antes de poner en la carga, o pongo un condensador paralelo a la carga. Puedo poner este condensador a la salida del circuito rectificador o antes de que entre a la carga. Ese condensador es el filtro de capacitor. Y aquí tengo, ¿qué cosa? La salida del circuito del rectificador, o sea, la onda pulsante, o sea, rectificador de onda completa. Entonces aquí, en estos dos circuitos tenemos unos ejemplos de filtro de capacitor. Aquí, por ejemplo, miren, este es un rectificador de onda completa con toma central de transformador, ¿no? Entonces miren cómo está. Esta es la carga. Entonces, ¿qué hago? Pongo un condensador aquí. Miren, esta es tierra, esta es tierra. Estoy poniendo entre esto en paralelo a la carga, estoy poniendo el condensador. Al cerrar aquel condensador, miren, aquí, no sé si puedan observar ustedes, ya acá también lo he puesto como ustedes, para que no lo vean. ¿Se ven las líneas celestes aquí o no? Celeste. Sí, profe, se ve. ¿Se ve la línea celeste? Sí, sí, delgadita, pero sí. Ok, ajá. Entonces miren cómo, y acá cómo aparece. ¿Ven la parte celeste nítido? ¿Sí? Entonces esta parte de la señal nítida es así que se va a quedar después que pongo el condensador. El condensador va a cargarse hasta este punto, pero como es un condensador grande que yo le quiero poner para mejorar mi señal, entonces se va a descargar lentamente de esta manera, así con esa velocidad. En cambio mi señal va a salir de esta manera y otra vez. Entonces cuando el condensador se está descargando le llega la otra señal que ya es mayor, entonces otra vez lo carga, se descarga, otra vez lo carga, se descarga y así queda. Entonces miren el rizado que ahora ya tengo. Si este era 15 voltios máximo, estará ya jugando entre 14 y 15, nada más. Ya prácticamente casi ya está más o menos, ¿no? Ya no está como la pulsante de aquí, miren cómo variaba, de 0 a 15, era un montón. En cambio acá ya varía de 14 a 15, mucho mejor. Esta señal más continua, correcto. Entonces esto es lo que va a hacer el filtro. En este caso, un condensador. Por eso ustedes en su fuente de sus cargadores, ustedes lleguen a su casa, o ahora que están ahí, destápenlo, y van a mirar ahí un transformador, diodos y un condensador, así. Y en otros casos, 2 condensadores. Depende de la calidad de su cargador, ¿no?
Ahí tendrán eso. Y será para que esta señal aparezca así. Pero esta señal saliendo de acá no es que ya se pone a la carga. No. Malogras tu equipo. Todavía está pulsante. Tiene que entrarle lo más continua posible a tu carga. Entonces acá dice operación de un filtro de capacitor. Voltaje de rectificador de onda completa, que está de acá. Y el voltaje de salida del filtrado, ahí está. Correcto. Digamos, la figura muestra un rectificador en configuración de puente de onda completa y la forma de onda obtenida con el circuito cuando se conecta a una carga RL. Si no se conectara ninguna carga a través del capacitor, la forma de onda de salida idealmente sería un nivel de corriente directa constante de valor igual al voltaje pico. O sea, si yo no le sacaría carga, entonces el condensador no se descargaría, entonces se quedaría cargado, a ese valor continuo se quedaría. No es que no se va a descargar porque no le estoy sacando nada de corriente. Se carga el condensador y ese voltaje quedaría. Por eso cuando yo mido mi fuente sin carga, me va a dar el máximo voltaje, ¿no? Porque no le estoy poniendo carga. Pero apenas le pongo carga, ahí recién va a trabajar la fuente, ¿no? Recién va a trabajar la fuente. ¿Y qué cosa va a trabajar? Que no se baje esa tensión, a pesar que yo le estoy poniendo corriente. Estoy consumiendo corriente, entonces esa fuente no se va a bajar. Como la fuente de la universidad, tú le sacas corriente y él sigue marcando el voltaje que tú le has pedido. Lógicamente tiene un valor máximo, ¿no? Pero mientras tú le sacas una corriente de la que he permitido, y cuando tú ya le quieres sacar más, pues ya un poco más te contesta a golpe, ¿no? Al toque se abre y te deja sin energía, ¿no? Esa es protección contra algunos alumnos que piensan, pues, desaprobar el curso, ¿no? Entonces acá, sin embargo, el propósito de obtener un voltaje corriente es que no lo utilicen varios circuitos electrónicos, los que por tanto constituyen una carga para la fuente de voltaje. Como siempre, habrá una carga aplicada a la salida del filtro. Debemos considerar este caso práctico en nuestro análisis. Entonces, aquí observamos, con toma central, están viendo acá otra forma, estoy colocando este condensador en paralelo con la carga, y entonces aquí estoy observando cómo se va a aparecer mi señal, ¿no? Cómo va a aparecer. Entonces, pero esta señal de carga del condensador, ese tiempo de carga, es bastante pequeño, pequeñísimo. En cambio, el tiempo de descarga es más grande, ¿no? Incluso se dice que prácticamente T2 o el tiempo de carga es despreciable en comparación con el tiempo de descarga. Por eso casi se considera solo el tiempo de descarga como el valor de la mitad que acá se está observando para valores de cálculo. Miren el voltaje de rizo pico a pico y acá es de esta manera. Y el voltaje CD es el promedio de aquí. Entonces esta parte de acá es un filtro de capacitor, circuito de filtrado de capacitor y el otro es la forma de onda del voltaje de salida. Esto aquí lo he colocado más grande para que ustedes puedan ver, pero la diferencia es que se le ha dado una forma triangular para medir los tiempos y pueda apreciarse de que ese tiempo es casi despreciable el de carga del condensador en comparación con el de descarga, ¿no? Entonces esto es forma de onda triangular aproximada. Se ha hecho esa aproximación para cálculos del voltaje de rizado RMS. Es el voltaje de rizo pico a pico entre 2 raíz de 3. En la figura se muestra un voltaje de salida típica de una onda rectificada y filtrada, donde se puede apreciar que existe un nivel de voltaje continuo VCC y también existe un voltaje alterno llamado rizo o rizado, voltaje de rizo V sub R. Cuanto más pequeña sea la variación de corriente alterna con respecto al nivel de corriente continua, menor rizado, mejor será la operación del circuito filtro. El factor de rizado o simplemente rizo se puede medir utilizando la siguiente relación. El rizado es el voltaje de rizo, o sea, el voltaje RMS,
entre el voltaje continuo, lo que hemos dicho, multiplicado por 100. La componente de voltaje alterno de una señal que contiene un nivel de continua está dado por la siguiente relación. Voltaje AC será igual a B menos voltaje VCC, ¿no? Entonces, ese será, ¿no? Un nivel de continuo está dado por la siguiente relación, el nivel de continuo. Luego, el voltaje eficaz de la componente alterna es el voltaje RMS, la raíz cuadrada de 1 entre T de 0 a T del voltaje AC al cuadrado de alfa, ¿no? Entonces, el voltaje RMS del voltaje rizado será menos 1 entre T de 0 a T, voltaje al cuadrado de alfa, menos 2 veces C entre T de 0 a T B del alfa, más veces C al cuadrado T de 0 a T de alfa, y todo eso raíz cuadrada. Entonces, esto será el voltaje eficaz al cuadrado menos 2 veces el voltaje VCC más VCC al cuadrado. Entonces, esto se resta, ¿y qué me queda al final? Que el voltaje de rizado, RMS, será el voltaje eficaz al cuadrado menos el voltaje VCC al cuadrado. Reemplazando en la ecuación anterior se tiene el rizado, ¿a qué va a ser igual? El voltaje RMS del rizado, ahí está, raíz cuadrada del voltaje eficaz al cuadrado menos VCC al cuadrado, entre el voltaje VCC por 100%. Entonces, si este VCC meto dentro del radical, ¿qué voy a tener? Así, voltaje eficaz entre el voltaje VCC todo al cuadrado menos 1 por 100. Para media onda, ¿qué se obtiene? El RMS será B medios al cuadrado menos voltaje B medios, B máximo sobre 2 al cuadrado menos voltaje máximo entre pi al cuadrado, raíz cuadrada de eso. Entonces acá estamos viendo que el voltaje RMS será igual a 0.385 voltaje máximo. Y el rizado, ¿a qué va a ser igual? Justamente ese voltaje RMS, que es 0.385 Vm, entre el voltaje VCC. Y el voltaje VCC, ¿qué es? El voltaje máximo entre pi por 100. Y esto será 1.2 por 100. O sea, el rizado de media onda es 120.95%. Correcto. Para onda completa se tiene que el voltaje de rizado será, ya no, aquí, B máximo sobre 2 al cuadrado menos 2 veces el voltaje eficaz, 2 veces el voltaje máximo entre pi al cuadrado y raíz cuadrada de todo eso. Entonces, ¿qué me sale? 0.308 voltaje máximo. Entonces el rizado será 0.308 voltaje máximo entre el VCC, que será 2 veces el voltaje máximo entre pi por 100, y esto será 0.4838%. Por tanto, el rizado será 48.38. Se observa que tanto para la señal rectificada de media onda como para la onda completa, el factor de rizado no depende del valor máximo o valor pico de la señal de entrada. A ver, estamos... Entonces acá estamos en la 18, ¿no? Entonces vamos a ver sobre la regulación. Regulación de voltaje es otro factor de importancia en una fuente de alimentación. Es la cantidad de cambios de voltaje de salida de corriente directa a lo largo de la operación de un circuito. El voltaje provisto a la salida en la condición sin carga, sin que demande corriente de la fuente, ¿no? Ese es el voltaje sin carga. Se reduce cuando se extrae corriente de la carga de la fuente en condición de carga. La cantidad de que el voltaje de corriente directa cambia entre las condiciones sin carga y con carga la describe un factor llamado regulación de voltaje.
Definición: la regulación de voltaje se define como el voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga entre el voltaje a plena carga. Correcto. Voltaje sin carga es sin conectar nada a la fuente, pues. Ese voltaje mido, ese es el voltaje sin carga. En cambio, ahora yo le pongo la carga máxima para la que ha sido diseñado y ese voltaje a plena carga, es obvio que ha bajado. Entonces mido el voltaje ahí cuando le estoy poniendo la plena carga. Entonces, diferencia de esos dos voltajes entre el voltaje a plena carga, eso será lo que es la regulación de voltaje. Entonces, el porcentaje de voltaje de regulación será el voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga entre el voltaje a plena carga por 100%. Entonces, acá vemos lo que es la regulación más claramente. Un factor importante en el proceso de conversión de alterna a continua es la llamada regulación o factor de regulación. El voltaje de salida sin carga no hay consumo de corriente. Disminuye cuando se le conecta una carga al circuito, hay consumo de corriente. Es de interés conocer cuánto varía este voltaje. Este cambio de voltaje se describe mediante el factor denominado regulación de voltaje. Permite medir las variaciones de tensión continua en la carga para diferentes valores de corriente continua en la carga. Entonces ya hemos visto que regulación, el factor de regulación, será igual al voltaje sin carga menos el voltaje a plena carga entre el voltaje a plena carga por 100. Esta ecuación nos permite medir el factor de regulación en porcentaje, donde, aquí estoy aclarando, ¿no? BNL es el voltaje sin carga, BPL es el voltaje a plena carga o a carga máxima. Aquí vamos a hacer un ejemplo de aplicación para que más o menos ustedes tengan idea de lo que se quiere, ¿correcto? De lo que se quiere. Calcular el factor de regulación de una fuente de alimentación de corriente continua que entrega 12 voltios sin carga, conectada, y se reduce a 11.5 voltios cuando la carga es máxima. Entonces acá el factor de regulación, ¿a qué va a ser igual? A 12 voltios menos 11.5 entre 11.5%, y eso es 4.35%. Filtro por capacitor. Un filtro simple por capacitor está dado en la figura mostrada donde se ha conectado un capacitor C en paralelo con la carga RL proveniente de un circuito rectificador de onda completa. Aquí están ustedes viendo. Este es un rectificador, un transformador de toma central, un rectificador de onda completa con 2 diodos y se pone un condensador paralela a la carga. Acá tenemos considerando los diodos ideales. En la figura se aprecia cómo son las formas de onda, tanto en el transformador de entrada como en la carga, cuando se le conecta un condensador al circuito rectificador de onda completa. Quizás este no es el adecuado, porque este ya está transformado. Aquí es el más adecuado. Es así como se va a ver la señal. Aquí se sigue la señal de pulsante, ¿no? Porque es donde se va a cargar. Si el condensador no estaría conectado a ningún consumo, entonces esta tensión pico, esa se mantendría, porque el condensador no se está descargando, entonces esa será la que está manteniéndose constantemente. Pero cuando ya yo le empiezo a sacar corriente, entonces ahí es que se descarga, ¿no? Entonces, al sacarle más rápido corriente, hago que esto exija un poquito más la corriente, dejar la corriente, porque el condensador te debe entregar a su manera la corriente. Cuando tú le sacas más, entonces dependiendo de la carga que tienes, el condensador también va a bajar más hacia estos puntos para que se descargue más rápido, ¿no?
Cuando uno de los diodos conduce, el condensador se carga hasta un valor igual a la máxima tensión que entrega el transformador, voltaje máximo. El tiempo que demora la carga del condensador es muy corto, un T1. Una vez que el condensador se carga, el valor máximo, el diodo deja de conducir, produciéndose un periodo de descarga, T2, durante el cual se entrega corriente continua a la carga. Como se puede apreciar en la gráfica de la figura anterior, si no existiera una carga determinada, estaríamos ante el caso ideal de tensión continua, de salida, porque una vez conseguido el valor máximo de tensión en el condensador, este se mantendría constante, invariable durante un tiempo indeterminado. Pero debido a que la tensión continua así obtenida, debemos entregarla a determinado circuito electrónico que no representa la carga, siempre se tendrá una tensión de salida como la de la figura anterior, con un cierto nivel de rizado, que dependerá de la carga conectada al circuito. A mayor carga, mayor nivel de rizado, y viceversa, a menor carga, menor nivel de rizado. De la figura anterior se puede obtener que el voltaje VCC será el voltaje máximo menos el voltaje de rizado pico a pico entre 2. Además, se tiene que T1 más T2 es igual a T medios. T1 es el tiempo de carga, T2 el tiempo de descarga, T medios es la mitad del periodo de la onda completa, ¿no? En la figura mostrada se ha representado la señal de rizado en forma de trazos lineales. Esto permite una simplificación en los cálculos, los cuales están muy cercanos a los valores reales. Correcto, acá T1 es este tiempo de acá y T2 el tiempo de descarga, tiempo de carga y tiempo de descarga, y eso aproximadamente es la mitad del periodo. El valor eficaz de una onda triangular, como el de la figura mostrada, está dado por la siguiente relación. Aquí lo estamos colocando, ¿no? El valor eficaz del voltaje RMS, que es el voltaje eficaz, será el voltaje R pico a pico entre 2 raíz de 3. Las ecuaciones anteriores se aplican para circuitos rectificadores de media onda y onda completa, porque en ambos casos la forma de onda de la señal de rizado es la misma, puesto que el voltaje de rizado pico a pico durante la descarga del condensador es igual al voltaje en dicho condensador. Se tiene que el voltaje de rizado pico a pico es el voltaje del condensador, y esto será la carga entre la capacidad del condensador, y la carga será ICC por T2, que es el tiempo de descarga. Reemplazando en lo anterior, el voltaje de rizado pico a pico será ICC por T2 entre el condensador, la capacidad del condensador, partiendo de la suposición de que el proceso de carga T1 es muy corto. Se puede obtener que la ecuación anterior, ¿no? Que la ecuación anterior sería lo siguiente: T2 es equivalente a T medios, ¿no? T2 equivalente, porque el T1 se desprecia porque es bastante pequeño en comparación con T2. Reemplazando en la ecuación también anterior, se tiene que el voltaje de rizado pico a pico será ICC por T sobre 2C. Usualmente se suele dar las fórmulas en función de la frecuencia de la red, 60 Hz en nuestro caso. Luego, sabiendo que la frecuencia es 1 entre T, reemplazando las ecuaciones se tiene que el voltaje pico a pico ICC entre 2 FC, porque el periodo es invertido a la frecuencia, ¿no? Entonces, es 1 entre F, entonces me quedan 2 FC en la onda completa. Y en la media onda será ICC entre FC. Las ecuaciones anteriores son valores aproximados de la tensión de rizado y se cumple cuando las cargas son pequeñas, es decir, para factores de rizado menores a 6.5% aproximadamente. Para valores mayores de rizado, se tienen las siguientes relaciones de voltaje de rizado, tanto para rectificación de onda completa como para media onda. Será ICC entre 2FC por el VCC entre V máximo, a la onda completa.
Y para la media onda será ICC entre FC, ya no el 2, sino sin el 2 acá FC, por BCC entre B máximo, a la media onda. Reemplazando en las ecuaciones anteriores se tiene lo siguiente. El voltaje de rizado pico a pico será igual a ICC entre 4FC por la raíz de 3 para onda completa. En cambio, el voltaje de rizado pico a pico será igual a ICC entre 2FC por la raíz de 3 para media onda. 4 para onda completa y 2 para media onda. Estas dos últimas relaciones nos indican el valor eficaz de la tensión de rizado para cargas pequeñas, o sea, bajas, para obtener el valor de la tensión continua de salida en la carga. Reemplazamos en las ecuaciones anteriores, obtenemos lo siguiente: voltaje BCC, o sea, voltaje continuo, será el voltaje máximo en los ICC entre 4FC para onda completa, y el voltaje continuo será B máximo menos ICC entre 2FC para media onda. El factor de rizado, R, se obtiene reemplazando las anteriores ecuaciones, obteniendo lo siguiente: ICC entre 4FC por la raíz de 3 por 1 entre BCC por el 100%. Entonces, RL es BCC entre ICC. Reemplazando en las ecuaciones anteriores, se obtiene el factor de rizado para el caso de rectificación de onda completa. Entonces, aquí vamos a reemplazar RL en vez de BCC y CC. Entonces, el rizado será 1 entre 2, 4 FC RL raíz de 3 por 100%. De la misma manera se obtiene la relación en el caso de media onda. Será entre 2 FC por RL entre la raíz de 3%. Se puede observar en las ecuaciones anteriores que el factor de rizado depende o varía directamente con la corriente de carga. Cuanto mayor sea la corriente de carga, tanto más grande será el factor de rizado, e inversamente con la capacidad del condensador o capacitor. La regulación o factor de regulación para un circuito rectificador, onda completa o media onda, con filtro, por capacitor, se puede obtener reemplazando las anteriores ecuaciones. O sea, el factor de regulación será el factor máximo menos el factor máximo menos ICC entre 4FC. Todo esto entre BCC, es el voltaje continuo, por 100. Entonces esto será ¿a qué? A ICC entre 4FC por BCC, por 100. Entonces, aquí tendremos que el factor de regulación será 1 entre 4FC por RL, por 100 para onda completa, y 1 entre 2 FCRL por 100 para media onda. Entonces, aquí vamos a hacer un problema de aplicación para poder ver cómo se aplica directamente, ¿no?, esta señal. ¿Correcto? En este problema vamos a ver cómo lo hacemos, ¿ya? Problema. Dice: en el circuito dado a continuación se pide hallar la forma de onda en la resistencia de carga, el voltaje inverso pico del diodo, la tensión continua en la carga, el factor de rizado y el factor de regulación. Considerar los diodos ideales. Este es mi circuito, ¿no? Pues, circuito simple, ¿no? Es un rectificador de media onda, ¿correcto? Así como esto, ¿no? O sea, simplemente va a aparecer esto, 0, otra vez eso, 0, y así sucesivamente. Entonces aquí lo que va a suceder es, se va a cargar el condensador, y miren, tiene todo este tiempo para descargarse. ¿Por qué? Porque este es un rectificador de media onda, nada más. Entonces las ondas punzantes se vienen alejados todavía, ¿correcto? Entonces vamos a ver cómo es la señal. Entonces acá observamos mucho mejor, ¿no?, la línea de color medio amarillo o anaranjado bajito o medio crema es la señal que se va a observar. Se carga el condensador, ahí está, y después se empieza a descargar. Cuando la señal es pulsante, o sea, cuando la señal es rectificador de onda completa, la señal viene aquí así como esta. Esta señal la rectifico, aparece así, correcto. Y después entonces aquí cargo otra vez el condensador y otra vez se descarga, y así sucesivamente.
Pero ahora, ¿qué sucederá si yo tengo solamente un rectificador de media onda? O sea, aparece esta señal, 0, aparece esta señal y 0. Entonces, este condensador ya no se va a cargar aquí, va a seguirse descargando hasta acá, ¿no? Y de acá recién se va a cargar. Entonces, el rizado va a ser mucho más grande, porque va a venir hasta acá, ya no hasta acá, sino hasta acá. Correcto. Entonces, por eso, cuando la señal es rectificada a onda completa, es mucho mejor. El factor de rizado disminuye, ¿no? Y entonces acá ya lo que se saca es se encuadra para poder hacer una demostración visible de lo que es el tiempo, ¿no? Tiempo de carga y tiempo de descarga. El voltaje inverso pico es el voltaje máximo total. Observando el transformador, el voltaje eficaz del transformador o total será 220 por 5 entre 40. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Por 5 entre 40, porque esa es la relación del transformador, ¿no? Entonces estoy calculando la tensión de entrada o de salida del secundario o entradas al circuito. Entonces eso será, ¿no? El voltaje inverso pico es el voltaje máximo de total. El voltaje eficaz total será 220 por 5 entre 40, esto será 27.5 voltios. Entonces el voltaje máximo total será raíz de 2 por el voltaje eficaz total, o sea, este valor, o sea, 38.89. Entonces ese será el voltaje inverso pico, porque es la tensión máxima total. El VCC, o sea, el voltaje continuo. El voltaje continuo será el voltaje máximo en los ICC entre 2 FC. ¿Cuál es el voltaje máximo? 38.89 menos ICC entre 2 FC. Aquí tenemos RL será BCC entre IC. Eso es RL, ¿no? Es un cortocircuito, entonces será el voltaje BCC entre la corriente IC será, perdón, entre la resistencia RL será ICC. ICC es BCC entre RL. Entonces acá BCC, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho que es el voltaje máximo en los BCC entre 2 FC por RL. Entonces, ¿qué voy a tener? Aquí, BCC a qué es igual, ICC por RL. Entonces, ¿qué voy a tener? B sub M de espejo será BCC más BCC entre 2 FC por RL. Entonces, el voltaje máximo será BCC por 1 más entre 1 2 FC por RL. Entonces, acá el BCC a qué va a ser igual? Al voltaje máximo entre 1 más 1 entre 2 FC por RL. Correcto. Entonces estoy poniendo 2 FC por RL porque este es rectificador de media onda. No es de onda completa. Si fuera de onda completa tendría que poner 4 FC RL. Entonces luego reemplazo, pues, ¿no? El voltaje máximo es 38.89. 2F, la frecuencia es 60 Hz. C, el capacitor. ¿De cuánto es el capacitor? 200 microfarads, o sea, 200 por 10 a la menos 6. Por RL, ¿cuánto es RL? 50 ohmios, ahí está. Entonces opero y me sale 21.21 voltios. Ese será el voltaje eficaz, ¿no?, en la carga. El rizado. El rizado será 100% entre 1 entre 2 FC RL por la raíz de 3, ¿no? 2 porque es media onda. Será 2 por 60 por 200 microfaradios por 50 por raíz de 3. Y esto que me da 48.11%. Y la regulación será 100% entre 2 FC por RL, ¿no? 2 FC por RL. Será 4 si es que fuera la onda rectificada de onda completa. En este caso, solo es un rectificador de media onda. Entonces 2 FC por RL. Entonces 100, 2 por 60 por 200 microfaradios por 50. Y esto me da 83.33. ¿No? Miren cuánto salió la regulación y cuánto salió el rizado. ¿Correcto? Ok. Entonces, ahí nos vamos a quedar, ¿no? Y en la próxima clase, por favor, Celeste, a primera hora antes de empezar las clases concretas, me dice para enviarte este tema, ¿ya?
¿ok? Para enviar este tema, ¿ok? Entonces, a ver. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? ¿Todos ya se han dormido? Todo claro, profe. ¿Todo claro o nada ha quedado claro porque se han dormido? ¿Han estado despiertos? Sí, profe. A ver, voy a preguntar. Voy a preguntar ahorita, Barba, para ver si es cierto. Yo soy bien incrédulo. Pero ya se fueron todos, miren, apenas he dicho voy a preguntar. Ah, no, fue la máquina. A ver, Ana Paula, tú que me estás mirando, dime. Recuerden. No, primero te voy a preguntar, a ver, dime. ¿Qué parte más o menos no ha quedado muy claro para ti? Todo eso se tiene que practicar. O sea, hazte tu propio plagio, como plagio, ¿no? Así, te haces tu cuadritos de todas tus fórmulas, pero poniendo las explicaciones del caso, porque después tú vas a mirar y no vas a ver qué es. Pasan una semana y lo vuelves a mirar y ya está en chino. Por eso tienes que tú hacer una buena copia, pues, ¿no? Para que tú rápidamente te des cuenta de qué se trata, ¿no? Entonces, eso es practicar. ¿Cómo hago que en mi cabeza o que mi memoria grabe todo eso? Tengo que practicarlo. ¿Y cómo practico? Escribiéndolo. Pero tengo que escribirlo con mis 5 sentidos. Yo no lo voy a escribir cuando estoy viendo con mis ojos una novela, con mi oído, mi música preferida, y estoy comiendo mi ceviche de mero, estoy comiendo, estoy escuchando, estoy mirando. ¿Con qué sentido no me estoy grabando? Y es más, estoy agarrando todavía, a ver qué estoy agarrando, estoy agarrando, si es usted mujer, está agarrando su muñeca preferida, ¿no? Ahí le están acariciando su muñeca. Entonces, ¿con qué sentido nomás ya están estudiando? Del olfato. Encima estamos oliendo el ceviche, ¿ve? Ya, y entonces, por gusto están estudiando así, porque no tiene ningún sentido que esté grabando. Entonces, cuando tú estudias, tienes que estudiar con tus 5 sentidos, para que todos esos 5 sentidos que tienen 5 partes de memoria, todos hagan su parte. Y si por A o B uno de ellos escapa, el otro va a captar la idea. Entonces, va a durar más tiempo eso que has estudiado. Por eso se estudia con los 5 sentidos, ¿no? ¿Para qué? Para que se grabe más tiempo en tu memoria, ¿no? Porque acaso ustedes no se acuerdan cuando ustedes han ido a una fiesta y, por ejemplo, ya en el caso de que estoy hablando con Ana Paula, por ejemplo, has visto ahí un chico bien simpático y escuchaste por ahí su nombre, pero le quieres contar a tu amiga, oye, en la fiesta había a un chico, ¿cómo se llamaba? Dijeron el nombre, pero ahorita no me acuerdo. ¿Quién dijo? José, es que estaba hablando. ¿Qué nombre dijo? Y por ahí, ya, José dijo esto y te acuerdas el nombre. ¿Por qué? Porque tus sentidos han enlazado eso. Y justo al enlazarse, te han hecho recordar el nombre. Eso les ha pasado. ¿Por qué? Porque todos los sentidos están enlazados. Entonces, cuando ven la novela, la abuelita, la mamá o ustedes mismos, cuando ven una novela, hombre y mujer, que vean una novela, y si es interesante, oye, se acuerda todito, se acuerda hasta el color de ropa, cómo habló, con quién habló, qué cosa había a los costados, qué cosa agarró, cómo topó. Todos se acuerdan al pie de la letra. ¿Por qué? Porque cuando están mirando, oye, nada, no hacen caso a nadie, están mirando con los 5 sentidos la novela. Ahorita lo agarra, ahorita le pega, ahorita se esconde. Están así, tensionados todavía mirando su novela con sus 5 o 6 sentidos, no hacen caso. Te he puesto que pasa una planadora y no se dan cuenta.
siguen viendo. Así tienen que estudiar, con esa concentración que estudia, que ve la novela la abuelita o la mamá o la tía o quien sea, que vea. O cuando ustedes ven una película que les agrada, así no se acuerdan todita la película, así igualito pues se estudia con los 5 sentidos. Muy bien, bueno, entonces ahí nos quedamos. Ya, Ana Paula, cuídense, nos vemos Jean-Pierre, nos vemos Andrea, ¿correcto? Hasta luego, profesor. Hasta luego, Nos vemos, profesor. Álvaro. Hasta luego, profesor. Ya, cuídense, nos vemos Manuel.